Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y ya estamos de regreso en Fútbol por Dentro. Osmani Torres y Niurka Talancón, les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos hablando de los avatares del arbitraje en Cuba. Una profesión bastante incomprendida y sacrificada, pero fundamental para el desarrollo del más universal de los deportes en cualquier rincón del mundo. El origen del arbitraje está intrínsecamente vinculado al surgimiento del deporte y sus primeras reglas de juego publicadas en la segunda mitad del siglo XIX en Londres, Inglaterra. Desde entonces hasta la actualidad, el arbitraje ha evolucionado prácticamente a la par del deporte más practicado y seguido del mundo. De un solo hombre dentro del campo para velar por el cumplimiento del espíritu del juego en sus orígenes, a 7 atletas equipados con tecnología en aras de hacer más justo un partido en la actualidad. El primer registro oficial de un árbitro en Cuba data de 1911, cuando el 11 de diciembre el Atuey y el Roberts saltaron a la cancha del desaparecido Campo de Palatino a disputar el primer partido oficial de fútbol en la mayor de las Antillas. Con el crecimiento del deporte en el país se hizo necesario la formación de árbitros y fue así que llegó a La Habana el catalán José Lloveras, quien primeramente impartiría conocimientos teórico-prácticos a los árbitros cubanos y luego fundaría el Colegio de Árbitros de La Habana. Después de atravesar momentos complicados en los últimos años, los programas de desarrollo de la FIFA han permitido la formación y capacitación de los árbitros cubanos. En esa etapa había muchos árbitros, principalmente eran gallegos, árbitros gallegos, españoles, que eran donde estaban los equipos de Puente Grande, de Marianao, todas esas partes de por acá. Y entonces, bueno, habían árbitros de cierta calidad. Pero a medida que lo fuimos acercando al triunfo de la revolución, hubo un árbitro que se destacó mucho, que se llamaba Pepe Misal. Y en esa etapa él nos representaba junto con otro compañero que se llamó Juan López Paya, que era de Camagüey, fue árbitro internacional en esa etapa, hasta mediación de los años 60, 60 y pico por ahí. Y entonces, bueno, pues esos compañeros se destacaron mucho. De ahí surgieron una cantidad de árbitros formados por la revolución, e inclusive Ramón Calderón, que fue a la Olimpiada de Moscú, el mismo señor Juan López Paya de Camagüey, que fue a la Olimpiada de Montreal, una serie de árbitros que participaron en la eliminatoria olímpica y mundialista, como el que le habla. Venimos a Cuba una vez por año a darle continuidad a lo que es el arbitraje, principalmente lo que es el refrescamiento en reglas. Cuba, pues realmente lo hemos visto que viene superándose en el arbitraje y tenemos árbitros ya muy reconocidos a nivel de CONCACAF que han hecho una excelente labor. Por lo tanto, la proyección debemos de seguirla haciendo para con los que vienen antes de los árbitros que están en este momento, y esa es nuestra meta que tenemos que realizar acá en Cuba. El nivel de los árbitros cubanos, le puedo decir que físicamente está muy bien, técnicamente están bien. Lógicamente no podemos dejar de darles la capacitación que ellos necesitan, no solamente a nivel nuestro, una vez por año, sino que a nivel local. Los instructores locales tienen que trabajar semana a semana con todos los árbitros para no permitir que eso se vaya un poco abajo. Pero realmente el trabajo que desempeñan los árbitros a nivel internacional ha sido muy destacado. Pero repito, solamente nosotros venimos una vez por año y le corresponde a nivel nacional, a los instructores nacionales, estarse reuniendo semana a semana con toda la programación que se les da y con todo el material didáctico que les entregamos y les dejamos ahora a ellos acá. Yo siempre les digo a los árbitros que yo quiero escuchar el himno nacional de Cuba en un mundial a través de los árbitros. Y esa es mi finalidad, ese es mi deseo, pero ya depende de todo, de un montón de procesos, de un montón de cosas que cada uno de ellos tiene que evaluarse a sí mismo. La historia del arbitraje femenino comenzó a escribirse en la década de los 90 como parte del movimiento del fútbol femenino surgido en los terrenos de la ciudad deportiva de La Habana.
A pesar de que el mayor desarrollo del fútbol femenino y por consiguiente de los temas de regla de juego e inclinación hacia el arbitraje estaba en La Habana, sería en Pinar del Río donde surgiría la primera mujer árbitro de Cuba, María Esther Páez. Años después de iniciarse en la actividad, Páez haría historia al convertirse en la primera cubana en recibir el gafete FIFA. Como se desarrolla el arbitraje, se desarrolla el deporte de fútbol en general. Si tú no tienes buenos árbitros, no tienes buen fútbol. Si tú no tienes buen árbitro de cualquier deporte, no tienes buen deporte. El árbitro es la base, es muy importante. El espectáculo lo da el atleta y el árbitro. Inclusive ya tenemos árbitras en Holguín, en Granma, en Villa Clara, en Pinar del Río, en La Habana. Es decir, que el crecimiento arbitral femenino ha crecido en provincia. Sin embargo, en esa misma provincia ha decrecido el fútbol femenino. La carrera de arbitraje es como un deporte. La gente piensa que el árbitro es solamente aquella persona que debe estar corriendo en el medio del terreno entre los jugadores, supuestamente estar cerca de la jugada, viendo hacia dónde va la pelota para poder decidir, pero el árbitro es un atleta. Tiene que prepararse como un atleta, tiene que entrenar, tiene que alimentarse, tiene que dormir, tiene que tener todo un sistema de vida específicamente dirigido a su preparación física y mental, porque al final el trabajo que hace fundamentalmente, además de físico, es intelectual. Nosotros tuvimos el colectivo que trabajamos en aquel entonces, que fue Goyo Damao, Constantino Valdés, Mario Valdés, Cuba, Mallorca, y yo, nos dimos la tarea de a todas las jugadoras insertarle el arbitraje, a todas las jugadoras. Siempre de un grupo quedan una y dan otra. Y las que más se destacaron fueron Iracema, la María Dolores, Elizabeth y Giovannia, la reina. ¿Qué pasa? Que con Giovannia se dedicó más después a dirigir equipos y a ellas a arbitrar. Tuvimos la suerte de que las tres llegaron a planos estelares dentro del arbitraje internacionalmente y tuvieron buenos resultados. Pero siempre, siempre hemos necesitado dentro del colectivo de las atletas el arbitraje. Ya también hay dos muchachas que eran de fútbol 11 que pasaron a fútbol sala como árbitras también. Quiere decir que el movimiento de femenino del arbitraje juntamente con la atleta, también surge aquí de La Habana. Al principio fue difícil que nos aceptaran porque siempre estaban acostumbrados a ver hombres. A medida que se fue imponiendo la calidad de todas nosotros, fuimos empezando a crecer como árbitros, ya los hombres nos aceptaban más. En el 2005 participé por primera vez en partido del campeonato nacional como referee y ahí tuve una participación buena y entonces me gané estar en todos los campeonatos nacionales de hombres hasta llegar a pitar finales. Inicialmente cuando me decidí ser árbitra tuve mis dificultades y tuve también mis miedos. Yo primero no quería ser árbitra, quería seguir siendo jugadora. Incluso pasó un poco de trabajo, personas que hablaron conmigo y me dijeron, mira, tienes mucho más futuro en el arbitraje. Y dije, bueno, sí, yo pienso que sí, comencé ya a trabajar en el arbitraje. Luego, la otra cosa que me asustó un tanto fue precisamente que la mayoría de las competencias que se hacen, principalmente aquí en La Habana y en el país en general, son todas competencias masculinas. El fútbol femenino, aunque en Cuba tiene un desarrollo que es, ahora se ve un poquito más, hay equipos provinciales en todas las provincias del país, en aquel momento era bastante incipiente y las competencias que nosotros participamos de todas las categorías eran específicamente masculinas. Y ser mujer dentro de un terreno de fútbol donde hay 22 hombres, que muchos pueden tener o no conocimiento de lo que es las reglas de juego, es bastante complejo. Primero, porque por uno ser mujer, uno cree que en un inicio te deben respetar por ser de sexo femenino, pero en muchas ocasiones nosotros fuimos objeto de que nos ponían a prueba, querían ver hasta dónde nosotros llegábamos y teníamos que trabajar constantemente para que ellos se dieran cuenta de que teníamos conocimiento, que teníamos calidad y ganarnos poco a poco el respeto. Inicialmente eso fue lo que nos provocó una especie de choque, que los hombres, también por eso que tienen de ser machistas, y mucho más en un país latinoamericano como el que vivimos nosotros, al inicio siempre tienen sus reservas para con nosotros, pero ya con el paso del tiempo nos empezaron a ver en diferentes torneos, ya eran prácticamente en todos los juegos que se hacían aquí en La Habana participaban mujeres, yo, Yunelsi, Brenda, Dunia, las profesoras en aquel momento Iracema, Elizabeth, ya empezaron a verlo ya con más confianza. Incluso actualmente muchos jugadores ya con experiencia y con nivel en este país prefieren que seamos nosotras las mujeres quienes trabajemos esos partidos. Pero bueno, en un inicio sí fue un poco complejo precisamente por ser mujer y el machismo que todavía no se ha alejado del cubano.
medida que el fútbol femenino se afianzaba en la isla, el arbitraje ganaba espacios y ya en la primera década del siglo XXI, Cuba contaba con varias mujeres que ejercían tan difícil profesión. A tal punto se desarrolló el arbitraje femenino en el país que una cuarteta femenina llegó a trabajar durante varios años en el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. Una etapa en que el arbitraje femenino en Cuba estuvo muy bien. Yo tuve el honor de estar en la cuarteta femenina que trabajaba el Campeonato Nacional, donde la árbitra principal eran Iracema Aguilera, que fue árbitra FIFA, Ania Navarrete, que es árbitra FIFA actualmente, que es de Villa Clara, Elisa Bekov, de aquí de La Habana, que fue árbitra asistente FIFA, y yo, que era árbitra asistente FIFA también. Éramos la cuarteta de cubana femenina que trabajamos en los campeonatos nacionales masculinos. Por supuesto, con resultados excelentes, donde quiera que nosotros llegamos, todo el mundo contento. ¿Quiénes van a trabajar? Las mujeres. Ah, qué bueno. Tú sabes que nosotros las mujeres tenemos un sexto sentido un poquito más organizado y quizás a la hora de tomar decisiones, no solo en el fútbol, quizás en la vida también lo pensamos un poquito mejor, lo analizamos mejor y quizás miramos un poquito más que ver, observamos un poquito más. Y tuvimos esa cuarteta. El arbitraje femenino empezó a decaer un poco, teníamos 4 mujeres FIFA, nos quedamos solamente con 2 mujeres FIFA, con una pinareña que es árbitro asistente, Nereida Martínez de Pinar del Río, y con Yaneli Chávez de Villa Clara y Ania Navarrete de Villa Clara. Esas 3 árbitras se quedaron solamente. Creo que eso se ha ignorado, pero sí se ha podido llevar a cabo. Era para que nunca hubiese dejado de estar la cuarteta femenina, porque siempre hemos estado ahí presentes las mujeres y los hombres respetan mucho el criterio arbitral femenino y creo que las mujeres estamos muy bien preparadas. No sé el por qué se ha excluido de las cuartetas de primera división aquí en nuestro país. Actualmente es cierto de que no existe una cuarteta femenina que trabaje el Campeonato Nacional de Primera Categoría Masculina y eso yo considero que se debe inicialmente a que ya las grandes árbitras que estuvieron en un momento ahora mismo están retiradas y las que están ahora son árbitras muy jóvenes. Incluso de ese tiempo solamente quedan 2 árbitras internacionales ya con experiencia, la árbitra asistente internacional Nereida Díaz de Pinar del Río y la árbitra internacional referee Ania Navarrete de Villa Clara. Ellas conformaron una cuarteta que hace unos años atrás tenía designaciones en partidos de campeonato nacional conjuntamente con Iracema Aguilera, con Elisa Bekov, con María de Dolores Sáez, con la profesora Mari, que ahora es asesora en Pinar del Río. Pero en la actualidad, yo supongo que la juventud y a lo mejor la inexperiencia que creen que tienen las árbitras que ahora somos internacionales en Cuba ha hecho que no se ha decidido crear una cuarteta femenina. Todo está en la dedicación, en la entrega, en el entrenamiento del día a día. Es de vital importancia. Lo que vas a hacer en el terreno es lo que todos los días te dedicas a hacer. Trabajar hombres es difícil desde un punto de vista, pero desde otro es mucho más fácil porque hay un poquito más de conocimiento de las reglas de juego, un poquito más de trato del balón, entonces te da la posibilidad de ubicarte mejor, discriminar las faltas es mucho más fácil. Nosotros, las mujeres, tenemos pocos torneos femeninos realmente aquí en el país, entonces nos vinculamos a la clasificación juvenil y escolar, las primeras categorías de hombres que trabajamos en nuestras provincias y las árbitras que se le da la oportunidad de trabajar algún que otro partido en la Liga Nacional, en la primera división, aprovechar ese momento, pero sí lleva mucha dedicación y mucho más a la mujer. Dejas de hacer muchas cosas en tu vida personal para dedicarte a esto. Un elemento primordial en el movimiento de arbitraje femenino en Cuba ha sido la captación y formación de nuevos miembros mediante exfutbolistas y antiguos árbitros como Iracema Aguilera y María Dolores Sáez, quienes en la actualidad ostentan la categoría de asesor FIFA. Empiezo el fútbol, por supuesto, no lo comencé joven, ya yo tenía a mi niño, yo tenía como 28 años cuando comencé a practicar el fútbol y estuve practicando fútbol como hasta los 35 años más o menos por ahí. Se da la oportunidad, una convocatoria de cursos para formar árbitros. Teníamos entrenadores que conocían de arbitraje, Elejarde había sido jefe del arbitraje, Goyo conocía de arbitraje y en los entrenamientos nos hablaban mucho del arbitraje. A ellos al darse cuenta, la edad que nosotros tenemos, no tenemos posibilidad de estar en equipos nacionales, nos dicen que si queremos ser árbitros de fútbol. Comenzamos a trabajar en los diferentes torneos que se hacían aquí en La Habana. Ya existía un árbitra internacional que era de Pinar del Río, Mari, y ya me interesé por el arbitraje, empecé a participar en diferentes cursos, comencé a participar en diferentes torneos. Por mi destacada actuación en los cursos y en los torneos en el año, ya yo tenía 37, 38 años, no te puedo decir el año, pero sí tenía más o menos esa edad, 37 o 38 años,
Me promueven para la FIFA, me hago árbitro internacional de la FIFA, de ahí ya comencé como árbitro, participé en varios torneos internacionales. Yo empecé en el año 1996 a jugar fútbol, fui de las primeras en integrarme al equipo de fútbol femenino. Al tiempo le hacía falta a la Comisión Provincial de Fútbol de La Habana árbitro, y yo vi que me gustaba y empecé a practicar el arbitraje. Ahí no me cansé, me siguió gustando y seguí hasta el 2002 que me hicieron árbitro internacional. Y ahora sí tenemos de nuevo 4 árbitras FIFA este año por el trabajo que han realizado. FIFA aprobó a 3 muchachas nuevas, 2 asistentes y una referee, 2 árbitras de La Habana y una de Villa Clara. De La Habana, la referee Zuleima Linares Sáez, asistente Ibe Santiago Rodríguez, y la de Villa Clara, Yanet Rodríguez. Son las 3 nuevas promociones. Creo que en estos momentos el arbitraje femenino está de nuevo cogiendo un poco de nivel y están trabajando en función de eso para cuando le den la oportunidad de salir internacionalmente, hacerlo lo mejor que puedan. El arbitraje femenino, a ver, después de mi salida como árbitro internacional, yo participé en muchos eventos internacionales importantes a nivel mundial, y eso nos creó y nos dio espacio para darle continuidad al arbitraje en Cuba. Ahora tenemos árbitras internacionales que tenemos que trabajar con ellas, tenemos que darle un seguimiento para poderlas insertar a nivel internacional. Sí, son árbitras internacionales, pero tenemos que ganarnos esa confianza ahora a nivel de CONCACAF. Yo comencé en el año 2012, nunca pensé ser árbitra internacional. Fue una cosa que se me presentó ya cuando empecé a notar que podía tener futuro en el arbitraje. Empecé a pensar y a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para prepararme yo, primero físicamente, porque en aquel momento no estaba todavía apta desde el punto de vista físico, valga la redundancia, para poder desempeñarme como árbitro internacional. Pero bueno, con el paso del tiempo empecé a realizar entrenamientos específicos para atacar los planos físicos en los cuales tenía deficiencia. Sumado a la preparación técnica de arbitraje, que eso es muy importante, el árbitro tiene que estudiar todos los días y debe por lo menos trabajar 2 o 3 partidos a la semana para no perder esa habilidad de discriminar la falta, de estar cerca de la jugada para poder decidir, ayudado por supuesto con la preparación física. Esas árbitras que son ahora árbitras internacionales de fútbol sala fueron primero árbitras de fútbol 11. Ellas arbitraban aquí los campeonatos provinciales, fueron a campeonatos nacionales, pero bueno, optaron por irse a arbitrar el fútbol sala y lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien, y la muestra lo da en que fueron enviadas a FIFA para ver si eran aprobadas y fueron aprobadas para FIFA. Eso es una excelente actuación. Creo que lo único que tiene que hacer ahora es que el fútbol sala en Cuba, femenino, coja un poco más de fuerza. Me involucré en un grupo de árbitros, hombres todos, la única mujer era yo. Fuimos a un nacional universitario en Camagüey y ahí fue donde me encontré el profesor Antonio Arias de Furia, que fue el que me dijo, no, vamos a hacerte las pruebas físicas, estás bien, técnicamente estás muy bien, vamos a hacerte las pruebas físicas, si la prueba, puede que mande la prueba para FIFA a ver si te aceptan. Efectivamente mandaron la prueba física, que la probé, aceptaron la propuesta mía y ya. Y me llegó este año, me cogió de sorpresa porque estaba en mi casa, me llamaron, fue el mismo día de mi cumpleaños, el 1 de enero, que me dijeron, ya eres árbitro internacional. Y fue, imagínate, fue una cosa, fui muy contenta. Este trabajo se viene realizando desde hace un tiempo, ya estas mujeres